Yamandu Orsi, el candidato presidencial del Frente Amplio, fue el más votado en la elección nacional del pasado 27 de octubre, cuando tuvo 43,9% de los sufragios. Ahora se prepara para el balotaje con Álvaro Delgado, que con su partido tuvo 26,7%, pero en esta instancia llega con el respaldo de toda la coalición oficialista, cuyos partidos sumados cosecharon en la primera vuelta 47,5%. En ese contexto, Orsi se muestra como un líder dialoguista, capaz de trascender las fronteras partidarias. Su nuevo eslogan es una frase clásica del himno nacional: sabremos cumplir. Y la estética de su campaña no eliminó los colores del Frente Amplio, pero le dio protagonismo al pabellón nacional y al escudo nacional. En sus discursos, Orsi hace énfasis en la gobernabilidad que le otorga al Frente Amplio el hecho de tener ya mayoría asegurada en el Senado. Además, se presenta como un articulador, usando como base su experiencia en la Intendencia de Canelones, donde obtuvo el apoyo de ediles opositores para aprobar algunos de sus proyectos. Lo recibimos hoy en Perspectiva para preguntarle a propósito de su campaña y, en especial, a propósito de sus planes, para el caso de que sea quien encabece el próximo gobierno. Profesor Orsi, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Cómo lo lleva el trajín de la campaña? Largo trajín. ¿Demasiado largo ha sido esto? De la interna. Sí, desde la reforma se hizo más extenso, porque no olvidemos que después de pasar esta elección ya empieza la campaña para mayo en las intendencias, 19 campañas. O sea que es un proceso largo, sí. ¿Habría que acortarlo? No es el tema de la entrevista ahora, pero me quedo que con estudiar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones departamentales y municipales se está dando un fenómeno que hay gente que pone una sola hoja, quiere decir que esa obligación de votar dentro del mismo partido, mismo lema, quizás sea una restricción que no solo coarta libertad, sino que frena la posibilidad de que la gente pueda votar con más entusiasmo. Que quiero decir que yo analizaría, por ejemplo, que la elección a municipio e intendencia pudieran cruzar voto. O sea, tú votas dentro de los partidos constituidos, ¿no? Eso es uno de los ejemplos de las cosas a analizar y por supuesto, pero ahí la extensión en el periodo. En que sean simultáneamente. Las departamentales y municipales son simultáneas hoy. Sí. Lo que no puedes votar en lema distinto, no puedes votar partido distinto. Pongo este ejemplo como de las cosas que habría que revisar. Uh-huh. Alguien planteó que una de las mejores formas de dar libertad para esto es separar las elecciones municipales de las departamentales, y ahí se te hace bastante más largo, cosa que no me parece muy conveniente. Pero bueno, cuando uno analiza la extensión y todo esto, hay que repasar cómo era antes y las ventajas, los avances que hemos tenido. Yo creo que cuando la gente vota para el gobierno nacional, parlamento y presidente, lo hace convencido de para qué está votando, pero después cuando vota a las intendencias cambia. ¿Qué quiero decir con eso? Que no somos todos los que tenemos la camiseta puesta a perpetuidad de un partido, o por lo menos no todo el mundo tiene tan consolidada la lealtad por una cuestión de partido, sino que analiza la conveniencia, y se da mucho que las diferencias de votos que hay entre la elección nacional y la departamental, que quiero decir que mucha gente que siempre vota a un partido en lo nacional, esa misma gente vota a otro partido en lo departamental, habla de una libertad que la gente está usando. ¿Y entonces que podrían ocurrir simultáneamente? Que si un día se planteara eso, habría que permitir la libertad de cruzar, uh-huh, o de que cada ciudadano elija la mejor opción, porque es claro que no nos ponemos la camiseta de un partido una vez y para siempre. Vamos a los temas de esta campaña y vamos a la forma como usted se presenta. La consigna de su campaña es muy solemne, es muy contundente. Sabremos cumplir. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué le eligieron usted y su equipo? Porque en esto de una elección la gente diferencia. Se vota por convicción, porque se lee la propuesta, pero también por contraste. Y una de las características en este último gobierno, o que se arrastra desde la última campaña electoral,
es que varias de las cosas que se plantearon como temas centrales en la campaña electoral no se cumplieron. O sea, acá hay una crítica implícita al gobierno de Luis Lacalle Pou. Es el llamado a la responsabilidad cuando alguien plantea algo en campaña electoral que después se pueda llevar adelante. Ahora, y no por conseguir 3 votos más, hacer planteos que ni siquiera tuvieron la rigurosidad del análisis como para ver si se podía cumplir o no se podía cumplir. Ahora, el Frente Amplio también incurrió en ese tipo de promesa no cumplida, ¿no? Por supuesto, Pienso, eso pasa Tabaré siempre. Vázquez 2014, ¿no? Prometió una caída del 30% en los hurtos y en las rapiñas, y no, eso no pasó, al contrario. No puede. Pero es distinto porque uno se plantea una meta. Una cosa es plantearse una meta, otra cosa es decir, acá no va a pasar tal cosa, como por ejemplo decir, no vamos a subir la edad jubilatoria, que no estoy hablando del tema en sí, sino el sentido de la responsabilidad y lo que implica cuando alguien plantea de manera tan tajante que acá vamos a bajar el déficit fiscal. O que no se van a subir impuestos o que no se van a subir tarifas. Ese tipo de cosas que de repente están buenas y como expresión de deseo las puedo entender. En el caso de alguien como en mi caso, yo tengo que tener mucho cuidado de esas cosas cuando las digo, porque la gente puede entrar no a dejar de votarme, sino a empezar a dejar de creer. En el mundo estamos asistiendo a una crisis de representatividad de los partidos políticos fruto de muchas cosas, pero una de esas es esto, que se subestima la inteligencia de la gente o del ciudadano, el que va a votar, se subestima cuando se plantean cuestiones tan simples y tan sencillas como por ejemplo decir, no aumento impuestos, no aumento tarifa, no. Y bueno, ahí hay que tener mucho cuidado y por eso nos centramos y surgió de una idea que la tejí para las palabras de la noche de la elección. ¿Fue una idea suya, mía, directamente claro. suya? Entonces, ¿es un mensaje dirigido sobre todo a quienes en la primera vuelta votaron a otros partidos o votaron en blanco? Sabemos cumplir para todos. ¿Cuál es nuestro planteo? Bueno, nosotros lo que vamos a decir acá es porque sabemos que lo podemos cumplir. No vamos a decir algo por una cuestión de oportunidad electoral, que por supuesto rinde, pero que con el uso prolongado en el tiempo genera un desgaste de credibilidad que es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué cambios quiere implementar? ¿Qué hay detrás de ese sabremos cumplir? ¿Qué transformaciones se propone llevar a la práctica en Uruguay? ¿Usted, el Frente Amplio? En líneas generales, acá hay una mezcla de posición filosófica y a su vez de propuesta concreta. El mundo de hoy nos exige cosas que antes quizá no nos exigía. La velocidad con la que avanza todo y los cambios tecnológicos y la crisis de los organismos multilaterales, por poner algunos ejemplos, hace que analicemos que estamos en un mundo que no te espera. Y un mundo que no te espera te exige un nivel de crecimiento de la economía bastante por encima de este que hemos tenido en los últimos 10 años, desde el 2015 para acá. Entonces es la primera definición. Acá hay que apuntar todas las baterías para que el crecimiento sea potente y a la vez, y no después ni antes, a la vez revisar y analizar los mecanismos y las formas de transferencia que tenemos de recursos para que la distribución del ingreso sea equitativa. Dicha otra forma es a la vez que tú creces y tú quieres que ese crecimiento se transforme en desarrollo, lo que tienes que lograr es que la desigualdad no se te dispare. Es un tema simple de tapa de libro, como se suele decir, pero no... Sí, simple de decir, simple claro, de plantear como una aspiración, después hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Claro, pero la diferencia está en que mientras alguien pueda pensar que si yo logro el crecimiento a partir de sectores de la economía pujantes, naturalmente ocurre después que la sociedad toda disfruta de la misma forma o de forma similar de las mieles del crecimiento, y eso una y otra vez, esto es tan viejo como la historia del progresismo en Uruguay, como la historia del conservadurismo. Pero a ver, eso otro que usted exponía recién, que el crecimiento por sí mismo después va a derivar en un derrame, ¿eso es lo que está proponiendo Álvaro Delgado? Ahí es donde usted marca una diferencia con Delgado. Es lo que he visto en la experiencia en 100 años de política uruguaya. Y no estoy hablando de neoliberalismo, estoy hablando de una concepción del Estado muy particular, que es muy uruguaya y que tiene que ver con la
la apelación a la participación y al protagonismo desde lo público, porque en una economía relativamente pequeña como la uruguaya, si uno lo compara en cantidad de población y bueno, y entre los dos monstruos en los que vivimos, exige un rol protagónico de las estructuras estatales, no para que sea un Estado más grande, sino para que cuide mucho a esa sociedad que no solo se compone de los más rezagados, sino también una clase media que cuando va logrando sus avances, por supuesto, pretende seguir avanzando. Entonces, ¿qué quiero decir? Que históricamente se ha visto que las veces que el Partido Nacional llega, o el Partido Blanco llega al gobierno, hace una revisión de esa concepción de Estado benefactor, por decirlo de una forma, o aquel rol del Estado, el escudo de los débiles, lo revisa, lo analiza, lo pone en cuestión, y está bien porque la ciudadanía lo lleva al gobierno, y, por ejemplo, plantea cosas tales como que el gran problema acá es, uno de los problemas, perdón, es la cantidad de funcionarios públicos, el gasto del Estado, y está bien, yo creo que hay que analizarlo, pero históricamente, repito, esa frase que tan desafortunada de que acá este país avanzaba en la medida que le fuera bien a los Mayaoro, yo creo que fue muy desafortunado, lo que esconde o lo que evidencia es una concepción sincera, muy sincera. Usted se agarra de aquella frase de la calle Pou. No, pero hay pero de verdad no es que piense en hacer el daño de los demás. Considera que naturalmente ese proceso de crecimiento de algunos sectores después le hace un beneficio o genera un beneficio general le pregunto del que todos podemos disfrutar. Él después ha señalado que la frase se malinterpretó, ¿no? Yo creo que está en la raíz de su concepción filosófica. Históricamente, a ver, en la década del 90 el planteo fue otro, hay herramientas del Estado que deberían cambiar o sustituirse, y ahí, bueno, hasta terminamos con un plebiscito de las empresas públicas. Lo que quiero decir es que la pregunta inicial era, ¿qué es lo que nosotros nos planteamos? Nosotros nos planteamos que de nuevo retomamos la vieja bandera del progresismo y histórico del Uruguay, con los matices que la época nos marca, donde no puede ser un crecimiento como el de hoy, tiene que ser mucho más acentuado, y lo otro es que hay que revisar mucho las herramientas de protección y las herramientas de cohesión social que históricamente tenemos, pero con un tercer elemento que vino para quedarse y que no estaba en décadas anteriores o años anteriores como tema central, es la necesidad de una acción fuerte, concreta y de inversión en tema de seguridad, que si bien siempre estuvo en los planteos de los partidos políticos, aparece como, no digo que lo sea, aparece como una emergencia nueva, ¿no? Vamos por partes entonces. Usted enfatiza, igual que otros partidos, en que es necesario que la economía uruguaya pase a crecer a tasas más altas de las de los últimos 10 años. ¿Cómo? ¿Cuáles, en este punto, vayamos de a uno, en este punto, cuáles van a ser los motores de ese mayor crecimiento? Tienes varios. Yo creo que lo primero es analizar lo que históricamente y lo que clásicamente o lo que es una marca en el orillo del ser de la República Oriental del Uruguay. Estamos hablando ahí de la producción de bienes que históricamente han sido nuestro distintivo, y ahí tienes producción agropecuaria como actividades centrales, con la novedad de la llegada de la celulosa como un actor potentísimo. Ahí hay que buscar estrategias para cada uno de los sectores, no son las mismas. Por ejemplo, plantearnos sí o sí acercar cada vez más la ciencia y la tecnología al servicio de, por ejemplo, nosotros en el periodo de gobierno del Frente Amplio se puso la trazabilidad del ganado, y quizá no nos hayamos dado cuenta que hoy tenemos otra oportunidad a partir de esa trazabilidad, por ejemplo, de que en donde se consuma ese producto uruguayo que tiene trazabilidad, se va a poder constatar también si la zona de donde viene, dadas los nuevos requerimientos de la economía mundial, si la zona de donde viene es libre de deforestación o no. Porque ya nos empezaron a exigir eso. ¿Cómo haces tú para mostrar que lo que están consumiendo? Bueno, la mejor forma es tener ya los adelantos, que la trazabilidad nos avanza y mucho, porque la gente va a cruzar, o en el mundo van a cruzar la información de los datos que se tiene, de ese dónde se crió ese ganado, y qué tal es la realidad de esa zona donde se produjo. Por otra parte, todos coincidimos, y cuando digo todos, que este país no puede seguir esperando a ver cuál es la mejor fórmula para hacer funcionar la ley del riego,
en este país si no se riega, vamos a seguir con esos niveles de producción, o por lo menos tendremos algunos empujes, pero no vamos a crecer mucho. Hay que hacer crecer la superficie destinada al arroz. Yo estoy hablando de miles de hectáreas que tendríamos que hacerlo, porque entendí que es un producto que no tiene techo y que la colocación en el mundo está asegurada y con una calidad muy parecida a lo que uno habla cuando habla de la calidad de la carne. De eso también hablan todos los partidos políticos, todos hablan del riego, de fomentar el riego. Claro, ¿no? claro, pero yo creo que ya rompe los ojos. Por otra parte, aparecieron nuevos actores en la economía y, por ejemplo, si hoy pudimos ir hace unos meses con el presidente de la República a la piedra fundamental de la construcción del data center de Google, habla de un crecimiento y de una evolución de las tecnologías de la información o de esos servicios basados en datos o que tienen que ver con datos, que es una construcción nacional que tampoco uno le ve el techo, y eso es bueno. Capaz que el techo lo tenemos en la cantidad de mano de obra o de personas formadas para eso, y ahí también está bueno pensar. Desafío, ¿no? Ese es el gran desafío. Esa es otra línea de trabajo en la que hay que apuntar y fuertemente. Las otras áreas, o la otra área es el área de la biociencia o la ciencia de la vida. Ahí la industria farmacéutica, destino veterinario, o puede ser también destino humano, hoy es una realidad en el país, y también creo que tenemos que acercar bastante más a la academia, a los institutos, de lo que son las necesidades económicas de la producción, y no solo de la producción. Hay también dentro de la producción primaria, de bienes primarios, hay algunos actores particulares. Por ejemplo, la lechería exige otro tipo de atención y tiene más que ver con el estar preparados cuando los precios internacionales no son beneficiosos, y ahí el Instituto de Colonización tiene un papel fundamental. Si uno analiza también el país como un todo, la logística llegó para quedarse, y si alguien me decía hace muchos años que el Uruguay de servicios iba a tener toda esta perspectiva, yo capaz que no lo creía, y hoy lo es. Por ejemplo, si el ferrocarril llega hasta el corazón del país, hacia el Pueblo Centenario, Paso de los Toros, ¿por qué no pensar en aquella vieja idea inglesa del comercio de tránsito, llegar a Rivera, llegar a Salto, o establecer una nueva línea de ferrocarril que venga del este para poder bajar el arroz? Capaz que no a la velocidad que viene el ferrocarril central, pero ver qué alternativas hay. En fin, para trabajar hay mucho, las áreas honestas, también la minería en Artigas. Yo nunca pensé, y hay que llegar ahí y ver todo lo que se puede hacer. Evidentemente la logística tiene que acompañar. La existencia ahora de aeropuertos parece una cuestión que no es tan importante, pero también te permite que quien venga interesado del exterior a invertir o a comprar puede ir bastante más rápido. Ahí hay una línea que se lanzó en este periodo de gobierno que el Frente Amplio compartió. Sí, claro. La del desarrollo de los aeropuertos internacionales. Esa idea venía del gobierno de Tabaré Vázquez, y este gobierno la terminó de redondear. No sin discusión interna, política, en el Parlamento, ¿no? Tenemos una política de Estado ahí, algo parecido a una política de Estado. Algo parecido, sí. Pero que tuvo sus ruidos por razones que se dio en la propia coalición de gobierno, pero gran parte de las cosas que hemos visto, y esto no es raro, esto es lo normal en el país, que hemos visto que se concretaron en este periodo de gobierno, son cosas que venían del periodo anterior, incluso en esta lógica tan uruguaya de oposición y gobierno. Una de las cosas que hemos tenido que entender, y que ojalá todos pudiéramos visualizarlo, es que cuando alguien está en el gobierno plantea cosas y la oposición se opone, y yo puedo después, cuando me toca a mí, enrostrarle al otro, decir, mira, nosotros planteamos tal cosa, tú te opusiste y ahora lo aplicas. Eso es lo normal en Uruguay. Se aplicó el Sistema Nacional Integral de Salud, el tema de cuidado, esto que tú me dices del puerto, pero eso es lo normal, porque nosotros en el gobierno, cuando estábamos en la oposición y estaba el Partido Nacional del Gobierno en los años 90, ahí se concretó la zona franca, ley de puerto, por ejemplo, por poner dos ejemplos, o la forestación. Yo soy de la época que era un adolescente y los eucaliptos eran toda una calamidad. Entonces lo que quiero decir es que lo normal en este país, cuando un partido llega al gobierno, no destruye todo lo que hay, lo adapta o lo corrige, pero sigue trabajando, y eso es el Uruguay. Seguimos navegando en las aguas que fueron instaladas ahí, y ninguno nos planteamos rupturas tan gruesas como para que esas construcciones o aquella acumulación positiva de la que yo hablaba no sea utilizada de la mejor manera. Lo digo porque a veces cuando
este gobierno utiliza herramientas que fueron creadas por el Frente, yo de repente lo puedo ver como algo negativo. No, no es negativo, es positivo. Porque cuando me analizo yo en el espejo también hemos hecho lo mismo. Enseguida continuamos con la otra parte que usted mencionaba como fundamental, la redistribución. Ahí está. Seguimos en entrevista con el profesor Yamandu Orsi, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio, que en el balotaje del 24 enfrentará, entre comillas, a Álvaro Delgado, representante de la coalición republicana. Justamente en ese contraste de proyectos, de planteos, usted decía, hay que crecer más, el país tiene que crecer más, pero nosotros ponemos un énfasis particular en la redistribución. A ver, ¿con qué tipo de instrumentos y con qué objetivos en esta materia? El principal instrumento, yo creo que sigue siéndolo, ¿no?, de correcta o de mejor redistribución, sigue siendo el empleo y el salario, ¿no? Es un país sin empleo, un país que decae en eso. No hay política social más potente a la hora de la redistribución que el empleo de calidad y el salario de calidad. Eso es como la obviedad a la hora de empezar un análisis de este tipo. Pero como sabemos que la vida es bastante más dura y la economía es bastante más exigente, Uruguay desde hace muchísimos años tiene mecanismos para generar las transferencias y los apoyos a los sectores que más lo necesitan o los sectores de la sociedad que no acceden de la misma forma a los bienes y no acceden a los servicios ni los bienes. Eso en Uruguay se fue edificando a lo largo del tiempo mecanismos y estructuras de transferencia que yo creo que hay que revisarlas. ¿Por qué? Por un tema de eficiencia. ¿Hasta dónde son eficientes? ¿Hasta dónde en el mundo de hoy siguen siendo las mismas herramientas las que se tienen que aplicar? Eso hay que analizarlo. En el interín nosotros no podemos decirle a la gente que se siente esperar, pero por ejemplo, voy a poner ejemplos muy, también quizá obvio y pido la disculpa del caso. Ya está fuera de discusión que la educación tiene que universalizarse a partir de los 3 años. Es un mecanismo muy claro de ayuda o de contención o de el cuidado de ese sector de la sociedad que está tan vulnerable por un tema hasta demográfico. Entonces, ¿cómo hacemos para tener más niños? Vamos a empezar por cuidar los que tenemos. Estoy diciendo también, repito, algo que está en la tapa del libro. Revisar los mecanismos de transferencia es una cosa y a su vez analizar los tiempos que corren. ¿Por qué? Porque la tecnología viene y arrasa si tú no te pones a tiro. ¿Qué quiero decir con esto? Hay puestos de trabajo que van a desaparecer por una cuestión de tecnología y de eficiencia. Eso implica que tenés que pensar en otras cosas. El mundo, por ejemplo, en Europa, en los países desarrollados capitalistas, se analizan, por ejemplo, las rentas básicas famosas, ¿no? Yo no digo, ¿es partidario de un mecanismo como ese? Hay que analizarlo. Básica. Hay que analizarlo. Yo no digo que sea partidario de ese mecanismo, pero en Uruguay existen mecanismos. Va a un lugar del interior, un pueblo por allá, el que quieras, más cercano a la frontera mejor. No digo que exista la renta básica, pero si no fuera por el empleo del Estado, o trabaja en el cuartel, o en el municipio, o en salud pública, o en la comisaría. Estoy diciendo una realidad que es del Uruguay y no la vemos. Usted está señalando que en Uruguay existe una especie de renta básica disimulada. En algunos lugares, vos decís, ¿qué pasa si acá no fuera el Estado? Porque no hay ningún empleo, no hay ninguna empresa. Estoy poniendo ejemplos de, eso no es renta básica, por favor, que quede claro. Pero evidentemente existe una necesidad de ver cómo hacemos para que la gente que no está teniendo oportunidades tenga, bueno, en este país existen las asignaciones familiares, existen las tarjetas, la tarjeta Uruguay Social, existen mecanismos de transferencia de todo tipo. Yo creo que también hay que tener cuidado, yo no soy partidario y tenemos que tener cuidado con la invención de herramientas nuevas todos los días. Existe la tarjeta Uruguay Social, el bono crianza. Yo creo que, y lo planteamos en Colonia, ahí hay que reforzar, poner algunos recursos más en esas tarjetas para resolver mejor, porque hay que aprovechar también la tecnología y la inclusión financiera. Eso tiene sus riesgos, ¿no? Primero, el de la superposición, la descoordinación, por eso, ¿no? El amontonamiento de políticas de subsidios. Por aportes. Eso lo que dije al principio es la revisión. Ahí está. Y el otro riesgo es que de esa forma solamente se esté maquillando las estadísticas, ¿no? O sea, efectivamente, determinados sectores de la población tengan algo más de ingreso, pero no las condiciones como para
efectivamente progresar y salir de la situación en la que Exacto. están, ¿no? Lo que pasa es que yo no puedo pedirle a mucha gente, esperá 5 años que te lo vamos a resolver. Cuando nosotros analicemos todos los mecanismos que tenemos, lo vamos a analizar con la academia. Mientras tanto la gente pasa mal. Vos tenés, en la sociedad tenés distintos tipos de situaciones, gente que trabaja, que tiene ingresos, pero que, por ejemplo, no puede acceder a una vivienda. O sea, gente que tiene sueldo, y ahí tenés que resolver ese tema. Gente que tiene derechos y que quiere que se les cumplan. Por ejemplo, el derecho a sus vacaciones, el derecho a pasar bien, el derecho a utilizar mejor su tiempo libre. Y después hay gente que tiene necesidades mucho más complicadas, y que son las primeras que tenés que atender, no tenés más remedio. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo tomo eso que tú me dices y lo dije al principio. El Uruguay necesita una revisión de si estamos haciendo bien las cosas en el tema de transferencias. Yo creo que estamos superponiendo, de verdad. Ahora, en el mientras tanto, hay que tomar medidas bastante urgentes o inmediatas con las herramientas que tú ya tienes. A lo que voy es, si existe la tarjeta de Uruguay Social, si existe el bono crianza, si existen las becas para estudiantes de secundaria, y hoy son 14.700, nosotros planteamos elevar a 70.000, porque está calculado, el costo no es tan grave. A ver, y además nos planteamos que esas becas aumenten de 10.000 a 25.000 pesos. Eso tiene un número, y la cuenta final en realidad casi no mueve la aguja, y sin embargo para mucha gente puede ser cara o cruz. Entonces lo que quiero decir es, hay dos velocidades. Una que es revisar los mecanismos que nosotros tenemos de ese viejo Uruguay que nunca abandonó, y cuando vino la pandemia el Uruguay tenía su seguro de paro pronto, tenía el Sistema Nacional Integrado de Salud funcionando como funciona, pero lo tenía. Entonces todo eso hay que revisar. Por ejemplo, pasó en la OPP hace unos años que se pusieron a revisar y analizar cuántos programas existían o planes para el tema de deserción escolar. Era una superposición de medidas. Lo que pasa es que cuando tú creas algo nuevo, no desechas lo anterior. Eso es una de las cosas que nos puede pasar. Entonces, por eso digo. Pero le ha pasado al Frente Amplio, entonces. Pero a todos nos ha pasado. Es un tema de Estado. Entonces, por eso. Es una acumulación que viene de gobierno más gobierno más gobierno. Pero entonces a lo que yo voy es cuando yo nombro y digo la tarjeta de Uruguay Social, el bono crianza, y cuando hablo de que hay que revisar y hay que potenciar algunas de las herramientas, yo no vengo con la idea de sacar todo lo que hicieron. No, utilicemos mejor lo que hay. Este gobierno no desechó alguno de los programas que venía. A ver, yo creo que la nota más relevante es todo el lío que se armó y la discusión que se armó si había que crear un ministerio de desarrollo social o no. No me olvido de esa discusión. Y nadie se le ocurrió tirarlo abajo, porque todo el mundo identificó, o todo el mundo o nos dimos cuenta y nos damos cuenta a medida que pasan los años, que tú lo que tienes que hacer es utilizar mejor lo que tienes. No venir con ese espíritu refundacional. Lo que sí es cierto es que algo nos está pasando que hace que los que están más rezagados no están pudiendo ponerse a tiro, y si antes teníamos, por ejemplo, novedades que eran deserción en la educación secundaria, hoy la tenés también en primaria. Eso ya es complicado. Entonces yo no estoy señalando con el dedo ni apuntando culpas ni nada. Necesitamos revisar lo que tenemos y potenciar algunas áreas, porque no hay tiempo. Yo te puedo hablar, por ejemplo, políticas de vivienda. Yo 20 años en la Intendencia, el Ministerio de Vivienda es el que resuelve esto, pero las Intendencias tienen que acompañar. Hemos aprendido mucho a lo largo del tiempo, y yo me acuerdo del viejo PIAI de Jorge Valle, después se transformó PNB, que fue lo que se dieron cuenta cuando entra el Frente Amplio, que el PIAI solo resolvía las casas y no resolvía el barrio. Bueno, el PNB mejora los barrios. Este gobierno a su vez le está poniendo su impronta para ver si puede resolver, y siempre sentís que te faltó, y lo que más duele, ¿sabes qué es? Política, que hay recursos, que hay planes, pero que te llevan 4 o 5 años empezar a hacerlos andar. Y así ese estamos, niño ¿no? que tenía un año. El problema de los asentamientos que no baja, no esos niños que tenían un año. Se achica, pero muy lentamente. Claro, te pongo un ejemplo. Niños que tenían 1 año, 2 años, cuando empiezan los programas, y nosotros empezamos con todo el entusiasmo, tienen 15 recién le terminaste de resolver los temas. Por los mecanismos. Entonces, ahí hay que revisar mucho cómo lo estamos haciendo, y capaz que hay que prestarle un poco más de atención a algunas soluciones bastante más puntuales, que a veces las hace el Estado y a veces no las hace el Estado. ¿Cuáles? El proyecto Cirineo, por ejemplo. ¿Cuál? El Cirineo es el Gordo Verde. Ah, ahora entendí. El cura. O otros proyectos, o el Plan Junto. El Plan Junto es del mismo gobierno, lo que tiene algunos mecanismos bastante más ágiles. Y yo si reviso en los últimos años, en este propio gobierno, ha sido uno de los programas que más funciona. ¿Por qué funciona
bastante más ágil el MEVIR. Y bueno, tiene algunas características que deberíamos poder tomarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra población, hay gran parte de nuestra población que no puede esperar 4 o 5 años a que tú le des funcionamiento a esa maquinaria pesada que es nuestras disposiciones burocráticas. Ya seguimos, estamos en entrevista con el profesor Yamandu Orsi, candidato a la presidencia de la República. Después de obtener el 43,9% de los votos en la primera vuelta, Yamandu Orsi se prepara para disputar un balotaje reñido con Álvaro Delgado. ¿Por dónde va su posicionamiento? ¿Por dónde va la propuesta del Frente Amplio? ¿De qué manera busca acercar votos de quienes en octubre acompañaron a partidos de la coalición o votaron en blanco? Bueno, estamos charlando con él esta mañana. Profesor Orsi, usted ha provocado polémica cuando dijo que, pese a que no prosperó la reforma constitucional que promovía el PIT-CNT con cambios al sistema de seguridad social, hay que prestar atención. Hay que prestar atención a ese 39% que respaldó la papeleta del sí. ¿Cómo se entiende eso? Así como también hay que prestarle atención a ese otro porcentaje de gente que votó la papeleta amarilla. La de los allanamientos nocturnos en hogares. Nunca puede haber, a mí no se me ocurre no tratar de interpretar qué piensa esa gente. A ver, pero la otra lectura es que usted está buscando atraer el voto de quienes pusieron la papeleta del sí, pero no acompañaron al propio Frente Amplio, ¿no? Hubo votos de ese estilo, hubo votos en blanco y hubo votos de partidos de la coalición de gente que también votó la reforma jubilatoria. Y hubo votos Frente Amplista que votaron el allanamiento nocturno. Entonces digo... No, pero está bien, estamos en campaña, hay que conseguir votos para sumar para el balotaje, entonces usted busca dirigirse a ese público. Yo siempre estuve en esa línea, Mi conducta ha sido siempre así. No te puedes poner el balde y pensar que la verdad la tenés en un puño, y no podés pensar que la gente hace las cosas porque no entiende. Yo lo que digo es, vamos a revisar qué es lo que está pasando y por qué la gente tiene ese descontento con algunos temas. Yo planteé desde el principio cuál era mi posición con respecto al plebiscito, de ahora cero, y lo dije en cada vez que me preguntaban, lo decía, yo estoy en contra de ese mecanismo, estoy en contra de ese camino, no es así, porque no nos lleva a un buen fin. Lo dije y lo repito, y lo tuve que... Aparte era como una especie de examen que tenía que dar cada vez que iba a cualquier lado, ¿no? O sea que, clarísimo. Ahora, no nos llama la atención algún político uruguayo que pretenda manejar los destinos de este país. Ese tipo de señales no nos llama la atención. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las cosas que de repente generan descontento en la gente? ¿Por qué hay casi 1 millón de personas o 1 millón de personas que piensan así? Yo puedo agarrar y pensar que si gané, entonces ahora sentate en el cordón de la vereda y espera. Ahora mando yo. Está bien. Y tiene que ser ahora percibir qué es lo que esas minorías, cuando corresponde a partidos, o esos sectores de la sociedad te está diciendo. Yo, si no le presto atención, creo que estoy siendo, por lo menos, no solo insensible, sino además poco inteligente. El Frente Amplio habla desde hace meses de promover un diálogo social para discutir una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones a partir de la disconformidad con la ley que se votó el año pasado, la ley que impulsó el gobierno. Bien, en ese diálogo, ¿qué temas llevará usted, o usted entiende que deben estar? ¿Qué correcciones al sistema impulsará? Las correcciones surgirán de lo que surja de ese diálogo, de lo que salga de ese diálogo, pero ahí los temas que tienen que estar es, por supuesto, el sistema de pensiones y jubilaciones, cómo está funcionando y la sostenibilidad de eso. Así como está, se sabe que no funciona, las cajas paraestatales, no precisa que las nombre, caja profesional ni hablemos, caja militar ni hablemos. La seguridad social es un todo, ahí además, está. No solo un tema... Usted está señalando que la seguridad social es mucho más que jubilaciones y pensiones. Pero acá me estoy concentrando en Pero el si tema vamos a jubilaciones y prestaciones. pensiones. Evidentemente el sistema, así como está, precisa correcciones. ¿Cuáles? Algunas que usted entienda fundamentales. Fundamentalmente la sustentabilidad y dónde toma los recursos para después devolver o para después resolver una población que desde el punto de vista demográfico nos pone en un lugar muy, muy complejo, que es la población muy envejecida. Esa discusión estuvo en juego cuando se votó la ley del año pasado. Claro, pero creo que le faltaron cosas. Yo pregunto una cosa, ¿a alguien se le puede ocurrir, a este gobierno sí, ¿no?,
llevar adelante una ley de este tipo sin escuchar qué piensa la Organización Nacional de Jubilados, que fue creada ya en los años 90 y que se le dio un rol potente, nada menos que en la conducción del Banco de Previsión Social. Es el primer presidente de la República desde que existe la ONAPU que no lo recibió. Yo qué sé, capaz que uno piensa que tiene la verdad en un bolsillo y con esa verdad se mueve. Está bien, pero estábamos hablando de cómo financiar el sistema. Bueno, está bien. Una cosa, cuando tú me decías qué cosas cambiaría, lo primero es el diálogo, de qué forma vos te sentás a dialogar. Ahí tienen que estar todos. Y no es, me siento a dialogar y después me voy con lo que yo quiero. Me siento a dialogar y tomo algo de lo que tú me estás planteando. ¿De qué estamos hablando? ¿De que haya contribución de otros sectores de la sociedad? Lo que estoy diciendo es lo que dice el programa del Frente, establece que los 3 pilares que existen tienen que seguir existiendo. O sea que ahí no hay mayores cambios. No hay partido, no hay analista que no sostenga que estamos ante un problema si no corregimos fundamentalmente la forma de alimentar ese mecanismo que después tiene que devolver a la sociedad. Que obviamente no se resolvió solo con las AFAPs. En mi época nos daban a elegir, podíamos optar o no. Ahora se optó por otro camino. Ya que mencionó las AFAP, si alguien piensa que esto funciona 100% bien, o que con esta reforma que se metió, ya está. O no sabe leer, o, tiene también un poco de visión nublada del asunto. Todo es corregible y todo es analizable. Tampoco vengo con la idea. Por ejemplo, desde el Frente Amplio se cuestiona que la ley que se votó el año pasado cargó, digamos, toda la responsabilidad del peso de mejorar la sustentabilidad del sistema en los trabajadores. No, lo dice la ley. En los trabajadores, en la medida que se aumentó la de retiro. Por supuesto. ¿No? Esa es una lectura. Sí. ¿Qué otras formas hay de darle sustentabilidad al sistema? Surgirá el diálogo social. No, por ejemplo, que hay sectores del propio Frente Amplio que hablan de aumentar determinados impuestos, de cargar con impuestos a determinados sectores de la sociedad que no los tienen. Por ejemplo, cuando viene la tecnología y deja gente sin trabajo, no aporta nada. Cuando yo antes había una cajera, en el súper donde yo voy, una cajera, ahora hay una maquinita. Esa maquinita no aporta nada. No tendrá que aportar. Los cajeros aportan. Con respecto a las AFAP, usted dice, el programa del Frente Amplio no habla de eliminarlas. Sectores del Frente Amplio sí entienden que hay que eliminarlas. Pero la ciudadanía laudó. La ciudadanía para usted laudó. El plebiscito es claro en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las correcciones con las AFAP? Yo creo que hay que analizar el funcionamiento que tienen, si está bien que cuando tú no estás trabajando tengas que aportar igual. Esas cosas están sobre la mesa. En este país se corrigió la tasa a la baja de la AFAP. Nadie se enteró. La rentabilidad. Claro, se le bajó la tasa. Perdón, la comisión. Sí, se bajó. De la comisión ahí. Se le bajó. Cuando los cincuentones. No fue dramático y nadie se hizo, ¡ay, qué horrible lo que está pasando! Otra cosa, ¿qué es una administradora de fondos? Administra los fondos de manera profesional, los fondos que los ciudadanos, los trabajadores pusieron ahí. Y tiene que hacer eso. Ahora, tiene que andar cazando trabajadores, buscando la competencia de quién se lleva más, quién se lleva menos. Tiene que gastar en eso. Usted está hablando de achicar las competencias de las AFAP. Yo lo que estoy diciendo es revisar, por favor, revisémoslo. Pero dedicadas a administrar los recursos, los ahorros de los trabajadores con fines jubilatorios, y que la otra parte quede en manos del Estado directamente, del BPS. No estoy planteando eso. Lo que estoy diciendo es si es necesario que tengan que hacerlo. Está bien administrado. ¿Cuál es la función? A ver, pero yo lo que estoy diciendo es que en este país, o como en cualquier país, y con un gobierno responsable, tiene que estar dispuesto a revisar todo lo que está funcionando, que no quiere decir poner una bomba bajo la mesa. Ahora dice, ¿cómo vas a analizar las AFAP? ¿Cómo no lo vamos a revisar? Si yo tengo jubilaciones que están como están, si hay gente que tiene jubilaciones mínimas y cobran lo que cobran, y que está todo el mundo aplaudiendo el sistema que tenemos, ni si todos somos conscientes que esto así como está no camina. Y lo del lucro, que hay cosas lo del el sistema donde no existe estábamos hablando el lucro. De eso. En realidad, la ganancia de la AFAP tiene que estar, no hay arreglo. El tema es el correcto, y yo qué sé, capaz que sí. Pero decir, no hables de eso, no pasa nada. Se puede hablar de todo y analizar de qué forma esto camina mejor con las AFAP funcionando, porque además, yo que estuve en la Intendencia años, fue un mecanismo maravilloso, porque cuando precisamos fondos para algunos fideicomisos lo encontrábamos en la AFAP, no había otro, era la AFAP. Entonces yo digo, bienvenidas sean. Un papel importante en la economía. Porque administran fondos. Administran fondos y esos fondos los precisás para alguna cosa. En un país donde
la capacidad de ahorro no es tan fuerte, por decirlo de otra forma, y cuando tú miras otros países y otros empresarios que vienen de otro país y vienen con una tonelada de decir, bueno, capaz que son las AFAP, y sin duda, y hoy lo están siendo. Entonces, yo creo que nos hemos horrorizado, ay, no se puede revisar. Ojo, lo que se resolvió en el plebiscito es, no se toca nada, no es eso. Lo que se resolvió en el plebiscito es, no se deroga la AFAP, y el sistema ese de aumento de jubilación mínima al salario mínimo no camina, y está. Entonces, digo, con respecto a la edad de retiro, ¿sabe? Nosotros somos partidarios, se estableció 65 con excepciones, ¿verdad? Yo lo planteo al revés. ¿Por qué no plantearnos 60 años de edad de retiro y buscar los incentivos y los estímulos para que la gente pueda trabajar más tiempo, si quiere? En algunas áreas funciona, en la caja bancaria tuvo que reformarse así. Entonces, en áreas donde se puede, entonces, cuando uno lo hace de manera estudiada y caso a caso, yo creo que va a dar mejores resultados, porque es un tema mundial, además se está discutiendo en el mundo esto, cómo subir la edad de retiro, ¿no? Porque en la medida que la expectativa de vida sube, es lógico que la discusión se dé. Acá lo que pasó que fue hecho medio al barrer y no se entendió. Sobre el otro plebiscito, usted dijo que también hay que tener en cuenta el 39-40% que acompañó la reforma constitucional que buscaba habilitar los allanamientos nocturnos en hogares. No salió, fracasó esa reforma, pero el mensaje hay que tenerlo en cuenta. ¿En qué forma? Primero hay que entender que un allanamiento es una herramienta. Nunca es la llave, nunca es la bala de plata, como se decía. Es una herramienta que utiliza la gente que sabe, estamos hablando de un nivel técnico. Esto no es, yo opino de allanamiento. ¿Y qué es un allanamiento? Es complejo. Complejo. ¿Y por qué hay diferencia en la hora? Bueno, porque la Constitución establece el hogar sagrado e inviolable. Ahí yo empezaría a analizar qué es un hogar y qué no es. Hoy se puede hacer allanamiento, por ejemplo, en depósitos, comercios, e incluso cuando hay riesgo de vida se puede allanar de noche. Cuando hay tema de violencia doméstica se puede allanar. O sea que no es una cosa que no se puede hacer. El tema es que el constitucionalista estableció el carácter sagrado del hogar. Yo creo que eso no está mal que lo veamos así. Yo por eso digo, si nosotros lo resolviéramos por la vía legislativa, si es que es tan necesario darle más otra herramienta, sería bastante mejor que ir a tocar la Constitución en temas tan sagrados como los derechos. Entonces, vamos a hacer una cosa, porque además, y no me metí en el tema técnico, solo me digo de qué estamos hablando realmente. Y cuando digo el problema técnico es, hay que preguntarle a los que se dedican a eso, ¿qué piensan de esto? Los que se dedican, ¿qué piensan? Bueno, es una actividad que tiene riesgo y precisas mucho más garantía cuando no tenés visibilidad, cuando es de noche, que cuando es de día, mucho más garantía para que la intervención sea exitosa. Porque un fracaso es una vida. Estamos hablando de eso. En esta materia en la que estamos, seguridad ciudadana, problemas con la seguridad ciudadana, avance del narcotráfico y el crimen organizado, ¿qué aprendió el Frente Amplio de los 15 años de gobierno? ¿Qué trae ahora? ¿Qué plantea ahora? Admitiendo que en su gestión, digamos, los resultados no fueron los que el propio Frente Amplio esperaba, ¿no? No, claro que no. Claro que no. Subestimamos, me parece, el fenómeno. Lo subestimó toda la política uruguaya, ¿eh? Lo primero que hay que hacer acá es hablar en serio de esto y no banalizar la discusión. Nunca me van a escuchar a mí decir la culpa es de Heber, la culpa de Martinelli, la culpa es de Larrañaga. Jamás lo hago, porque considero que no es así. Nadie quiere. Incluso he escuchado... Ahí está contestando el que se vaya a Bonomi, que renuncie a Bonomi. No, escuché cosas peores, ¿no? O estás con la policía o estás con el delincuente. En clave política, ¿eh? Eso es de una gravedad que ojalá lo podamos analizar algún día. Sí, los voceros del Partido Nacional, los voceros de la coalición señalan que el Frente Amplio no respaldó a la policía, ¿no? Es un disparate mayúsculo y una falta de responsabilidad. El traer a los míos para este lado y los tuyos para aquel lado. El dividir a los profesionales de la seguridad en los míos y los tuyos es un acto de irresponsabilidad grave, porque no estás identificando al monstruo que tenés enfrente. Por ejemplo, se cita la cantidad de denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos que el Frente Amplio esgrimió cuando trataba de derogar la LUC, porque entendía que había disposiciones en la LUC que facilitaban el gatillo fácil, la represión, etcétera. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué pasó con yo me acuerdo de la época donde los policías de mi pueblo tenían un Tauro
argentino, que era un revólver que no sabía ni si funcionaba o no funcionaba. No voy a decir que nos salió todo bien, pero cuando la policía se tecnificó y tuvo armamento acorde a los tiempos que corrían y que corren, ahí cambió. Y eso es un apoyo real a la policía. Pues yo puedo hacer un discurso bárbaro, pero... Pero no me contestó de esto, de esta objeción que se hace desde el oficialismo. Con respecto a gatillo fácil. Sí. A lo que exageró, lo que habría exagerado el Frente Amplio con respecto a la actuación policial tratando de derogar la LUC, ¿no? Pero la discusión política se exagera, pero jamás hay que pensar que el enemigo es un partido político. Jamás hay que pensar que la delincuencia está en un partido político. Cuando me sugieron eso, se me hierve la sangre. Me hierve la sangre porque hay o dos cosas. O sos demasiado irresponsable o estás ocultando algo. Es peor. Y tenés un monstruo enfrente que no lo ves. O haces que no lo ves. Estoy hablando de que cuando en años de gobierno del Frente alguien de la jerarquía del Ministerio del Interior dijo, ojo que acá podemos terminar siendo como un país de América Central, no me acuerdo cuál fue. ¡Ah, qué irresponsable! Vos te estaba alertando que ni nosotros mismos teníamos la certeza de poder parar ese monstruo. Lo que se terminó, lo que se optó en un momento es politizar y banalizar la discusión. Entonces, volviendo a la pregunta que yo le hacía, ¿qué aprendió el Frente Amplio? ¿Qué está planteando ahora que antes no planteó? Yo creo que una de las cosas que entendimos es que la formación del policía es permanente. Permanente. Eso es una de las cosas que creo que debimos prestarle un poco más de atención. Segundo, si bien es cierto que hay que golpear fuerte a la dimensión grande del problema, y estoy hablando ahí de los grandes narcos, los contenedores, los puertos, ¿no? En el barrio, el daño puede ser irreparable. Entonces, aquello de intervenir en las dos puntas, ¿qué quiero decir? Que intervenir en el territorio e intervenir también en el tráfico e intervenir fundamentalmente en el lavado de activos, porque también está eso, esa falsa contradicción de que o golpeás arriba o golpeás abajo, golpeás en todos lados a la vez. Lo otro es que nos quedamos cortos, por ejemplo, en el tema cárceles. Nos quedamos cortos porque aquella idea de un parque industrial y que funcionó, y lo otro, hay que entender también que nos pasó, y bueno, ahí yo no sé si fue, nos pasó que la reforma del código nos agarró en la mitad del periodo y tuvimos muchos meses donde hubo cierto desconcierto y ciertos reproches entre distintas instituciones del Estado. Estoy hablando de Fiscalía, Ministerio del Interior, los jueces. Nos llevó tiempo acomodarnos y ahí creo que se nos pasaron algunas cosas. Y lo otro es que también habría que revisar algunas de esas disposiciones, revisarla, como hay que revisar todo, como hay que revisar las disposiciones de la LUC, como hay que revisar el tema del código. Hay que estar dispuestos siempre a analizar, bueno, arrancamos bien, seguimos por acá o por dónde seguimos. El tema cárceles es uno de los problemas que nosotros no lo terminamos de resolver, el Frente Amplio no lo terminó de resolver. Y bueno, ¿y qué quiere decir resolverlo? Que rehabilite de una buena vez. Yo creo que que no hay que ser ingenuo en esto. Yo considero que hay mucha gente que se puede rehabilitar, pero hay otra que no. Es claro. Y en la medida que yo entiendo que hay gente que rehabilitar y otra que no, hay que tener bien claro el diagnóstico de quién es quién. Ahí hay que generar los dispositivos y las infraestructuras para separar la paja del trigo. Porque alguien que entra con un primario por problemas de adicción, ¿quién te dice que no salga de adentro con algún curso intensivo de cosas bastante más complicadas? ¿Quién te dice? No, es un dato de la realidad. Entonces ahí creo que todos nos hemos equivocado y el peor de los errores es banalizar la discusión. Y eso sí, ahí sí hago responsable a este gobierno. ¿Tiene que haber diálogo multipartidario en esta materia? No tiene más remedio. Hay temas, cada partido político tiene que llevar adelante o tiene que hacer los planteos de política criminal que considere mejor. Ahora hay temas de fondo que precisar, por lo menos avisarle al resto de los partidos, bueno, vamos por acá. Y en lo posible llegar a acuerdo. Que se pudo, a veces se puede. Y además entender que quienes saben de esto, quienes saben de inteligencia y quienes saben de crimen y todo eso, y no estoy hablando solo del Ministerio del Interior, no necesariamente tienen que tener un partido político.
Ese es otro de los errores que cometieron. Yo se lo he dicho a varios oficiales de la policía, pero ustedes también no pueden entrar en ese juego nuestro. Son dos áreas distintas. Y pensar que solo los tuyos son los que tienen la verdad y cómo hacerlo, me parece que es de verdad, es no reconocer el fenómeno que tenés enfrente o hacer que no lo conocés para sacar un rédito político menor. Pero a ver, para terminar con este tema y ya sobre el final hacerle una pregunta más, ¿debe ser una política de Estado esta, la de seguridad ciudadana y lucha contra el narcotráfico? Sí, claro, la segunda parte sí. Lucha contra el narcotráfico me parece que sí. Esa sí debería ser una política de Estado. Sin duda. La última pregunta, profesor Yamandu Orsi, porque sé que usted ya está con los horarios apretados. Si usted es electo presidente de la República, va a tener mayoría en el Senado, ¿no? 17 en 31. Hoy el Frente Amplio ya consiguió 16 bancas, agregaría una con la vicepresidenta Carolina Cose en ese caso. Pero no va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. 48 escaños sí, pero le van a faltar por lo menos 2 para sacar adelante leyes. Leyes importantes, seguramente. ¿Con qué diputados o sectores ve viable realizar acuerdos para justamente poder gobernar? No es la primera vez que nos pasa. Ya nos pasó cuando un diputado del Frente, ese número 50 justito nos complicó. Se te bajaba uno y se nos bajó. O sea, la mayoría propia tampoco era garantía de nada. Es peligrosísima. El 50 o el 49 es muy relativo, pero no va a ser la primera vez y yo creo que es por temas, por áreas de temas. Yo creo que ahí, yo no sé, y ojalá, pero tampoco, no sé si lo mejor, ¿no? Yo creo que de acuerdo a los temas que uno va volcando a la consideración parlamentaria, son las alianzas que se puedan generar. Históricamente ha sido así. Quizá los acuerdos con algunos sectores, pensando en cierta perdurabilidad, te den otra garantía, pero siento que el tiempo, y analizo que el tiempo que corre es muy, en este sentido es muy, y por la realidad política que tenemos, va a depender mucho de los temas que se estén tratando. Algunos temas se acordarán, por ejemplo, con los 2 diputados de Cabildo Abierto. Y quizás sí, con algunos sectores. Con Identidad Soberana, el partido de Salles, ¿se puede acordar también? Quizá, pese a su discurso antisistema. No sé, puede pasar. Yo estoy convencido de que de acuerdo a los temas, incluso dentro de la propia coalición actual del Partido Blanco, Partido Colorado, van a haber acuerdos, o podrían llegar a acuerdos, de acuerdo a lo que se esté tratando, de verdad. Usted, cuando se habla de estos temas, invoca su experiencia como intendente de Canelones, y la gestión incluso de su antecesor, Marcos Carámbula, a quien reconoce como un maestro en ese sentido. ¿Por qué? A ver. Y porque cuando queda claro que el beneficio es compartido, estoy pensando en, por ejemplo, los municipios. Hay municipios que no son del Frente Amplio. Y cuando nosotros planteamos obra y mejora en gestión ambiental, y pedíamos dinero, que en realidad es los fideicomisos o recurso extraordinario que salía con el voto 21, los primeros apoyos los teníamos ahí. Porque tú llegabas a un compromiso de gestión donde vos decías, bueno, está bien, vamos a conseguir recursos extraordinarios y lo vamos a distribuir de esta forma. Y ahí se discutía. Entonces algún municipio te tironeaba un poco más para acá. ¿Por qué? Porque los beneficios lo siente la gente en el lugar. Acá nadie está pensando, a ver, cuando uno, la tarea de gobernar es administrar los distintos intereses y generar las cosas que a ti te parecen que generan bienestar en la gente. Y en esos puntos muchas veces te vas a encontrar, nos pasó por ejemplo en el Congreso de Intendentes. Los acuerdos en el Congreso eran bastante más frecuentes de lo que se pensaba. ¿Por qué? Porque lo que estaba en juego es... alguien puede pensar, sí, que la gente te vea bien como intendente, no, pero además vos hacías aterrizar los recursos que de repente son del gobierno nacional de la mejor forma, y a veces tenías que negociar, y muchas veces, pues la política también tiene mucho de eso, de negociación. Tú resuelves esto en tu territorio, yo resuelvo esto otro. Así funciona. Y con blancos y colorados. ¿Y por qué no? Lo hemos hablado 1000 veces y hemos llegado a acuerdos 1000 veces. Se verá con quién en cada momento, repito. Yo creo que por suerte este país tiene una estabilidad de partido bastante excepcional en la región y en el occidente todo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso de la estabilidad de los partidos? Y que tú sabes con quién está hablando. Es raro que te aparezca algo extraño, con una fuerza contundente, y cuando aparecen a veces el propio sistema se encarga de encauzar
en una lógica que viene de tiempo atrás. Yamandú Orsi, profesor de Historia, ex intendente de Canelones, ex secretario general de la Intendencia de Canelones, candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Gracias a ustedes. Volvemos a conversar dentro de unos días.